La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV hace lo propio también a través de la señal de Vez Cable 30 y también de Cable Perú. A Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y también tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también tenemos la página web www.radiosantarosa.com.pe. Así que ustedes nos pueden mirar, escuchar a través de todos estos medios. Bien, hoy día es 24 de mayo, un día muy bonito, Día de la Virgen María Auxiliadora, María Auxilio de los cristianos, y en este día un poquito más recuperada ya se encuentra Rosa María Palacios, a quien saludamos, le damos la bienvenida y deseamos que pronto termine la recuperación total. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todo el público. El médico me dijo el domingo que no hable, deja de hablar. Y claro, uno trata de seguir haciendo el trabajo, pero a veces pasa factura. Como saben, tengo COVID, todavía lo tengo, por lo menos hasta la prueba que me hicieron ayer. Yo me contagié el 14, así que espero que hoy día, que estamos 24, ya 10 días después, la prueba por fin salga negativa. Pero por estar haciendo programas y por estar haciendo todo lo que hago normalmente desde la computadora, claro, para el sábado y el domingo simplemente, para el viernes de la tarde ya no tenía garganta. No es que ataque las cuerdas vocales, sino ataca los ganglios y el dolor es muy intenso en esta cepa, por si acaso. Yo ya lo tuve en el verano, en febrero me dio supongo, la Omicron, que me dio sobre todo con fiebre. Entonces ahí era sobre todo el cansancio del cuerpo, pero no atacaba tanto la garganta. Esta vez también es el cansancio, pero casi sin fiebres algún día, pero con mucho dolor de garganta. Trucos para el dolor de la garganta, le agradezco a todos los que me han mandado trucos a través de Twitter, pero creo que el que me dio el doctor es el mejor. Un spray de los muchos que hay en el mercado y, aunque usted no lo crea, chupar raspadilla, o sea, el hielo se lo trituran así en la licuadora o con un secador, lo tritura, lo pone en un vaso y lo va chupando con cucharita, y ese hielo helado realmente desinflama los ganglios y vas sintiéndote un poquito mejor. Hay gente que no puede, pero de verdad esa ha sido la salvación el domingo de ayer y por eso estoy acá. Ahora, hoy día terminamos temprano, Abela. He hecho programas cortitos, nada más. He suspendido mis clases porque de verdad que si sigues hablando, se sigue empeorando.
Y esperemos, como digo, que hoy día ya el resultado salga negativo. Esperemos. Ayer en una prueba antígena seguía positivo, así que vamos a ver cómo sale hoy con la molecular. Muy bien, pero después de contarle todos estos temas de salud y advertirles que sí, efectivamente se han incrementado los contagios en la zona en la que yo vivo, hay un incremento chiquito de contagios, ojo, pero como la mayoría de la gente ya está vacunada, todos nos quedamos en la casa. Miraflores, Magdalena, San Borja, me parece, he visto la nota en La República, hay un incremento de casos hasta en 10 distritos de la parte central de Lima, que no ha motivado una saturación de hospitales ni nada por el estilo, pero que sí advierte que la gente está saliendo más y que al salir más, pues el virus sigue corriendo porque no es una enfermedad erradicada, ¿no? Así que paciencia. Muy bien, tenemos varios auspiciadores. Hoy día llegamos a 9 auspiciadores. Estamos bien, Abel. Muy bien. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad, modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y hoy día agradecemos a un nuevo auspiciador que me ha mandado 2 muy buenos libros de derecho. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Muchas gracias a todas estas organizaciones privadas, la gran mayoría de ellas, como ustedes saben, católicas, que nos apoyan todos los días en nuestro trabajo. Y usted que me escucha también puede contribuir, acerque su teléfono, entra poquito pero entra, ¿no? Es lo que me dice Abel siempre. Siempre hay que decirlo porque entra un poquito, pero es lo que nos hace la diferencia mes a mes. Acerque su teléfono a este QR, lo adopta, ¿sí? Lo captura, como dice, y nos hace una pequeña donación. También puede contribuir con nosotros a través del PayPal. Mucha gente en el exterior nos ayuda a través de ese medio, siempre estamos muy agradecidos, sobre todo en estos días de enfermedad.
se aprecia más. Y bueno, Abel, han habido muchas noticias este fin de semana. El sábado en la noche Abel me avisaba al toque, como siempre, con precisión, nota de prensa, va a haber juramentación. Y yo le decía a Abel, ¿y quién va a jurar domingo en la noche, compitiendo con los programas dominicales? Y bueno, las noticias responden al mismo patrón, ¿no? Hay que decir esto, porque ya se ha convertido en una forma de operar del presidente Castillo. Su rotación de ministro por cartera es muy alta, realmente muy alta. No hemos llegado al año todavía y hay carteras que han tenido 4 ministros, 5 en algunos casos, algunos de 3 días o de una semana, por el famoso gabinete Valer. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El presidente coloca personas que no tienen, en la mayoría de casos, competencia para el cargo. No la tienen. Comienzan a, ¿no es cierto?, destruir poco a poco el sector. Renuncia la burocracia que queda, la de carrera, la que sigue resistiendo en algunos casos, y a los 2 meses, o 3 como máximo, lo saca porque están al borde de la censura en el Congreso. Este es un método que va acumulando derrotas y va desmantelando al sector público. Tomemos, por ejemplo, el caso de salud, que no es de los cambios, pero para que entiendan el problema. Creo que el doctor Ceballos hizo una buena labor en el asunto que era primordial para su gestión, que era vacunar contra el COVID. Y hemos hecho acá con él una evaluación de su trabajo y la verdad es que terminar diciembre con 85% de la población vacunada con sus 2 dosis, iniciando ya con fuerza la vacunación infantil, ¿no es cierto?, para ir a clases vacunados, y en febrero lo sacan. Los primeros días de febrero lo sacan. Y ponen al doctor Agüita Racimada. Le renuncia, bueno, la jefa de inmunizaciones, el viceministro, le renuncia la burocracia que se había quedado y que había logrado éxitos en el programa de vacunación. Y la reemplaza con gente de Perú Libre, de su entorno. Ustedes recuerdan, con un médico veterinario, ¿sí?, con lo que tenía a mano. Finalmente, el doctor Condori, que no quería irse porque era ficha del señor Cerrón, es censurado. Pero su censura demora casi 2 meses entre que juramenta y lo censura, un poquito más. Y en esos 2 meses, atila, ¿no? No quedó nada a su paso. ¿Dónde está hoy el programa de vacunación? En el suelo. Cualquiera, Abel ha ido hace poco llevando a su mamá a vacunarse, centros de vacunación están vacíos. Disculpen, la garganta duele todavía. Estoy con las justas ahí. Hay una desazón entre las personas que tienen que vacunarse. Todas las personas de la 4ª dosis deberían estar vacunadas ya. Todos los mayores de 50 años. Y mucha gente no sabe qué hacer. Les pongo un ejemplo. A mí me dio COVID en febrero y me acaba de dar COVID ahora. Tengo 58 años. ¿Cuándo debo ponerme la 4ª dosis? Oficialmente nadie me dice nada. Tengo que consultar con mi médico, con un amigo médico, ¿no es cierto?, que me diga, no, aguanta porque estás llena de anticuerpos, no vale la pena, o sí, póntela en 15 días o no te la pongo. No sé, porque no hay una campaña. En este momento hay millones de personas vacunadas, por lo menos con 2 dosis, que han tenido COVID y quieren saber cuáles son los pasos a seguir. ¿No debería haber una campaña del Ministerio de Salud explicándolo claramente? ¿Cuándo te dio COVID? En tal mes. Bueno, anda, ponte la 3ª dosis o no te pongas nada, lleva a tu hijo. Vacunatorios vacíos. Vacunatorios que ya cerraron, por supuesto, ya no son necesarios. Niños sin vacunar. Hay más de 1,5 millones de niños sin vacunar en el Perú ahorita, que están aptos para su vacuna y que están yendo al colegio. O sea, ¿qué estamos esperando?
El ministro López, que reemplazó al señor Agüita Racimada Condori, es del mismo grupo y no va a revertir el daño. Ese es el problema. Y ahí tienen un ejemplo. Entonces, ese ejemplo trasladémoslo a agricultura. El señor Sea de agricultura no sabía nada. Nada de nada. Según varias denuncias, su secretario general manejaba todo el ministerio. Cuando le dijo, ¿lo va a sacar? No, no lo voy a sacar, sí lo voy a sacar. Estaba completamente perdido. Y el problema, ustedes dirán, bueno, felizmente las plantas crecen a pesar del Estado, ¿no? Pero el problema es que estamos enfrentando una emergencia mundial. En este programa lo hemos explicado muchas veces, he gastado mi garganta y mi saliva explicándolo una y otra vez, lo vengo explicando desde marzo. Y estamos mayo. Esto viene mal. El precio de los fertilizantes está completamente fuera de control para un agricultor. Es muy difícil abonar en este momento. Hace poco, por una razón familiar, teníamos que comprar fertilizantes y decía, iremos con seguridad. O sea, ya un saco de urea es, o sea, es un valor. O sea, no te roban a la urea y olvídate. Y no es solo urea, pues, es fosfato. O sea, tienes por lo menos 3 cosas que combinar. Lo hemos explicado acá 20 veces. Y el gobierno saca un decreto de urgencia, está muy bien, para comprar directamente, muy bien, están cotizando internacionalmente, muy bien, pero es absolutamente insuficiente. Se los han dicho en todos los tonos. Esto es como tratar de curar el cáncer con un mejoralito. O sea, no es así, pues. Tienes que hacer quimioterapia. Hay un tratamiento para esto. El mundo entero está respondiendo. Y recuerdo mucho el artículo de The Economist de la semana pasada, porque lo que dice es que sí hay cosas que podemos hacer. Ah, claro que hay cosas que podemos hacer. Con un ministro que no sabe nada, bien difícil. ¿Y a quién ponen? A un señor que no tiene educación universitaria. O sea, yo sé perfectamente, todos lo sabemos, que la educación universitaria no sustituye todo, ¿no? Y que hay personas con mucha sabiduría, sobre todo en el campo, sin siquiera educación secundaria. Pero en el caso de un ministro que tiene que diseñar políticas públicas de largo alcance, que tiene que proyectarse a 2 campañas o a 3 campañas, me refiero a campañas de cosecha, de siembra y cosecha, no campañas electorales. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene que tener conocimiento de cómo se abona, por lo menos que haya abonado, aunque sea su maceta, en un laboratorio en La Molina, y que conozca las soluciones tecnológicas que hay, porque hay soluciones tecnológicas a disposición. Hay formas de abonar mixtas que en el campo se conocen y que pueden ser mejoradas con la información agraria que se tiene que difundir a través de cada valle del país. Eso es un Estado que está preocupado. ¿Por qué? Porque si no se siembra lo que se tiene que sembrar con la misma productividad que tiene hoy, que no es magnífica en muchos casos, pero la que tiene hoy, en 6 meses no hay alimentos. El Perú es muy rico en producción, muy rico, exporta buena parte de su producción porque somos muy ricos y muy diversos. Además, podemos sustituir muchas cosas. Las amas de casa peruana saben sustituir. Bueno, no hay arroz, hay papa, ¿no? No hay papa, bueno, hay choclo. No hay choclo y no hay arroz y no hay papa, bueno, una menestra. O sea, tenemos muchos recursos. Tenemos muchos recursos. Pero el problema es que tienes que tener en la cabeza una dirección, un liderazgo. Y además, una articulación interministerial.
Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde está acá el MIDIS? El MIDIS es central en una estrategia contra el hambre. Porque el MIDIS va a entrar a subsidiar ollas comunes, a subsidiar comedores, a subsidiar alimentación infantil a través de Cunamás, a través del programa Caliwarma. Todos son programas de alimentación. ¿Dónde está su estrategia que debería estar diseñada para lo que viene? Y ni qué decir el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Y qué pasa? Bueno, la ministra del MIDI se tiene que ir. Así de simple, ¿ah? Yo que ella renuncio desde Davos, más o menos. Bueno, regresando de Davos, está representando al Perú. No le queda otra. Dina Boluarte tiene que renunciar porque ha cometido una infracción de la Constitución. Y mejor que renuncie de una vez, porque el trámite se lo van a hacer exactamente igual en el Congreso de la República. Y es un trámite bien fregado para ella. Vamos a regresar a Dina Boluarte en un instante, pero déjenme terminar con los ministros. Entonces, lo más grave es el ministro de Agricultura, de todo lo que se ha presentado en los cambios. Para decir algo positivo, el ministro del Interior ha sido muy bien recibido. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido muy crítica a Aníbal Torres, que es una cosa muy rara. Su Twitter está lleno de opiniones con las que coincido claramente respecto a que el señor Aníbal Torres pues, no puede elogiar a Hitler y otras cosas por el estilo. Proviene del gabinete de asesores de Avelino Guillén. Entonces ya le van a poner encima el sticker de caviar y le van a editar de todo. Pero por lo menos conoce a la Policía Nacional y la aprecia. Y ha trabajado en el sector. Esa es una buena noticia. Y sí es un funcionario que tiene trabajo previo en el sector público en la especialidad. El de Agricultura viene de la Dirección Regional de Tumbes. Pues eso no te alcanza. Pues no te alcanza para un cargo tan importante como ministro. Muy bien. ¿Qué más? Como les digo, lo de ahora es más grave. En Interior, Agricultura, Energía y Minas ha causado la pataleta olímpica de Vladimir Cerrón, lo cual nos da muchísimo gusto. Si no le gusta a Vladimir Cerrón, es bueno. Eso es lo mejor que podemos decir de la ministra Alessandra Herrera, quien, como saben, ya fue ministra por 8 días en el gabinete Valer. Ella vino del gabinete compuesto por Bermejo, y hay que decir que su currículum denota que ha pasado muchos años en la administración pública y que también tiene experiencia en el sector. Es decir, ha sido directora de formalización minera. Ha tenido experiencia en el sector, en el nivel central. Entonces, es muy importante para ser ministro. Entonces, por lo menos, tiene además capacidad de negociación, porque ese ha sido su trabajo. Y su tarea número 1 es arreglar el problema de las bambas. Tarea que no quiere arreglar a Vladimir Cerrón, pues. A Vladimir Cerrón no le interesa arreglar el problema de las bambas. Si ustedes leen el ideario programa, lo que quiere Vladimir Cerrón, Guido Bellido, es nacionalizar, es decir, expropiar toda la minería para crear la Empresa Nacional del Cobre. Entonces, Vladimir Cerrón, en el lenguaje cubano que le caracteriza, la acusa de ser empleada del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de tonterías. Lo cierto es que por lo menos no le ha dicho caviar, le ha dicho la derechización absoluta. A una persona que trabaja en relaciones comunitarias tiene que estar perdidamente faccioso para decir unas cosas así. Y finalmente, el señor Barranzuela, si el señor Barranzuela quiere hacerlo bien, va a tener que cortar con toda la administración anterior. Y esto es gravísimo, porque la administración anterior es casi lo mismo. Es decir, el señor Juan Silva, que está hoy investigado y pronto procesado por organización criminal, dejó como su sucesor al señor Nicolás Bustamante, que era su secretario general. Es decir, ahí había una continuidad. Y ustedes han escuchado, anoche yo llegué a escuchar los audios de Samir Villaverde, que no dicen nada sobre un fraude, pero sí dicen sobre el reparto de puestos al interior del MTC
o de vivienda también, que le interesaban a los dos. Y le decía a Bruno Pacheco, tú anda de vice y yo tengo abajo todo arreglado. ¿Qué quiere decir que tiene todo arreglado? Que tiene gente coimeada en puestos claves para conseguir contratos. Y de hecho los consiguió. Eso está documentado. ¿Cuánto le tocó a él? ¿Cuánto repartió en coimas? ¿Cómo se perjudicó el Estado? Eso todavía está en investigación, pero se va a saber. Entonces, si el señor Barranzuela necesita limpiar MTC, bueno, va a tener que limpiarlo y duro. Si no lo limpia, es porque siguen todos ahí. Es bien sencillo su trabajo. Así que así estamos. Esperamos que en energía y minas efectivamente prime la cordura también. El trabajo del exministro Carlos Palacios era acabar con Petroperú, quebrarla, realmente quebrarla, hacerle escándalos al ministro de Economía en las sesiones de las juntas de accionistas, escándalos, ¿no? Tratar de meter a como diera lugar a Hugo Chávez peruano en la empresa que fuera, conseguirle chamba. Una cosa de locos. Inversión minera nueva, nuevas inversiones en minería para este año en el sector privado, cero, serapio. Todo lo que va a empezar este año viene de años atrás, que recién se va a comenzar a ejecutar este año. Cuajone, cerrada, 50 y tantos días. Las Bambas cerradas, 35 ahora, pero si contamos lo anterior, no hay forma de que el Estado peruano rente un centavo si no hay exportación minera. No hay forma de que Apurímac, Moquegua, las regiones pobres del Perú, reciban nada si no hay explotación minera. Ayer fueron los fuerabambinos a hablar con Pedro Castillo, la comunidad más rica del Perú. Realmente rica, o sea, olvídense. Eso sí tienen plata. ¿A qué? ¿A decir que quieren más plata? ¿Le van a pedir al Estado lo que ya le sacaron a la mina también? Y así sigue el asunto. Muy bien. Obviamente este gabinete ha generado una terrible reacción en Perú Libre, ¿no? Pero qué buena noticia. Mientras peor le caiga a Perú Libre, mejor es para el Perú. Dina Boluarte. Bueno, el problema es bien simple, pero bien simple. Miren, como siempre les digo, todo está en la Constitución. Tenemos un minuto si tenemos. Artículo 126 de la Constitución. Constitución en mano. Segundo párrafo. Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Dina Boluarte como ministra, ojo, esto es bien importante, no como vicepresidenta, como ministra, está impedida por la Constitución de ser presidenta de una asociación privada. Ella en un primer tuit dice, pero lo he hecho sin fines de lucro. Bueno, bienvenida al Código Civil peruano. Las asociaciones no tienen fines de lucro. A ver, una rápida clase de Derecho Civil 1, ¿ya? O 2, en mi época, personas. Tenemos personas jurídicas, ¿no es cierto? Las que están reguladas por el Código Civil son, ya, vamos a hacerlo más despacio. El Código Civil regula ciertas personas jurídicas y la Ley General de Sociedades regula otras personas jurídicas. ¿Ok? Las que no tienen fin de lucro están en el Código Civil. La más importante, la más conocida, la que ustedes siempre han escuchado hablar es la asociación. Hay otra que se llama fundación y hay otra que se llama comité. Esas tres personas jurídicas que no tienen fin de lucro están en el Código Civil. Las otras personas jurídicas están en
sociedades. Entonces, cuando uno dice sociedad y uno dice asociación, en el mundo del derecho estás diciendo dos cosas completamente distintas. A golpe de vista, si yo digo asociación, me refiero a las asociaciones reguladas en el Código Civil. ¿Ok? Sin fines de lucro, obviamente. El lucro es indistinto, irrelevante para este asunto. La señora Dina Boluarte en otro tuit dice que pidió licencia. Muy bien, eso es muy correcto. Pidió licencia. Pero la licencia tiene que quedar registrada. ¿En dónde? En los registros públicos. ¿Por qué? Porque las asociaciones, ¿no es cierto?, igual que las sociedades, tienen mandatos. Y esos mandatos quedan registrados en un registro público. Contraloría va al registro público y no encuentra ni la renuncia, ni la licencia, ni ningún acto jurídico que denote que la señora Dina Boluarte ya no es presidenta de la asociación que reúne, ¿no es cierto?, en el Club Departamental Apurímac a los apurimenses en Lima. Y además es miembro de otra asociación, que era presidenta de la Asociación de Clubes Departamentales. 2. Entonces, antes de asumir, tienes que renunciar y por lo menos ingresar la renuncia notarialmente para que quede constancia la fecha en la que has renunciado. Mínimo. Este gobierno carece de asesoría jurídica. Además, dicho sea de paso, la señora Dina Boluarte fue elegida vicepresidenta del Perú el 8 de junio. Hasta el 28 de julio tenía tiempo de más para hacerlo. Formalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado además? Para desgracia de la señora Boluarte, que en los meses subsiguientes, agosto, septiembre y octubre, ella ha continuado firmando documentación de la asociación, cierto, para traspasarle todo al siguiente presidente, pero ya como ministra de Estado. O sea, sorry, pero no hay nada que hacer. Regresando de Davos tiene que renunciar. Y el MIDIS es un ministerio muy importante en esta estrategia, por supuesto, de hambre cero. Muy, muy importante. Entonces, ojalá que pongan una persona competente. Muy bien. ¿Qué más puede pasar con la señora Boluarte? Renuncia, ahí termina la cosa porque ha cometido una infracción de la Constitución. Pero el problema es que ahí puede no terminar la cosa. De acuerdo a nuestro sistema jurídico, artículo 99 y 100, la señora puede ser acusada constitucionalmente por haber infringido la Constitución. ¿Y esto qué significa? Vamos a leer para ustedes rápidamente. Vamos a ver, 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, vamos a poner, a los ministros de Estado por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. O sea, la señora puede haber cesado, pero durante los 5 años siguientes se le puede acusar, en este caso, no por delito, sino por infracción de la Constitución. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la sanción? Dice el artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Destitución, suspensión, inhabilitación son las sanciones del artículo 100. A diferencia de las sanciones que interpones, que son el resultado de una sentencia de naturaleza penal. ¿Ok? Acá no hay materia penal. Acá solo hay materia constitucional. Entonces sí, efectivamente, la señora ministra puede ser como ministra inhabilitada para la función pública. No como vicepresidenta, ojo.
porque como vicepresidenta le alcanzan las mismas incompatibilidades y las mismas protecciones que al presidente de la República. Pero el problema es que ella es ministra. Y al ser ministra y al quedar inhabilitada para el ejercicio de toda función pública, eso incluye su cargo como vicepresidenta del Perú. 66 votos es todo lo que se necesita. Con lo cual, por un acto de absoluta torpeza, donde no hay dolo, ¿de acuerdo? Torpeza es un poco como lo que pasó con el alcalde Muñoz. Torpeza, no hay dolo. Pedro Castillo puede quedarse sin vicepresidente. O, lo que es más grave, cuando el Congreso reúne los 87 votos para vacar a Pedro Castillo, pueden salir de Dina Boluarte en 5 minutos. Y esa espada de Damocles pende sobre su cabeza. Así de simple. Entonces, si el Congreso no quiere que Dina Boluarte sea presidenta del Perú, en el supuesto negado, como decimos los abogados, de que el señor Pedro Castillo renuncie, por ejemplo, va a tramitar esta, con toda calma, sin apuro, va a tramitar esta demanda, esta acusación constitucional por infracción del artículo 126. Por una estupidez, dirán ustedes. Sí, pues, pésima asesoría legal del gobierno. Y bien por la Contraloría, que ha caído en cuenta del asunto. Además de otros, ¿no? Como por ejemplo, no declarar en su hoja de vida todos los parientes en segundo grado de afinidad que tiene trabajando en el Estado, ¿no? O que a su hermano lo colocan en una municipalidad y el que sale de esa municipalidad se va como asesor de ella. Que es poco limpio, por decirlo menos, ¿no? Parece un trueque. Además, pero esta es pura, limpia y pura. Artículo 126, asociación. Ella presidía asociación, sí presidía asociación. Infracción de la Constitución. No hay nada que hacer. Y no es un asunto de golpismo, ni no. O sea, cumple con la ley, pues. Tienen docenas de abogados contratados, ¿no? Es una cosa, a mí me da mucha pena. Ayer una congresista borró el tuit, ¿no? Ponía con mucho entusiasmo y alegría, una congresista de Perú Libre, que por fin había logrado que se apruebe un proyecto de ley para expulsar a los delincuentes extranjeros apenas cometan el delito. Y yo miraba y decía, no puedo creer lo que estoy leyendo. O sea, no han revisado todos los asesores que tienen el Código Penal. Cuando un extranjero comete un delito, culmina su pena y se le deporta. Ya está en el Código Penal, no tienen que agregar nada. Ha estado ahí siempre, desde que yo iba a la facultad. Ya está. ¿O qué pretenden? Que el extranjero mate, robe y le compras un boleto de avión para que se vaya de viaje y no pague su pena. De inmediato, sin pena, sin sentencia. ¿Están locos en el Congreso? O sea, vamos a facilitarle la huida a los delincuentes extranjeros. Es una cosa de verdad. Y gastamos mucha plata los peruanos en el Congreso pagando asesores legales. Y esa te la chapa un cachimbo, ¿eh? O sea, de verdad. Penal 1. Está en la parte general del código. O sea, no necesitas mucho. ¿Ya? Qué horror, Dios mío. En fin, 8:39, me estoy quedando sin voz. A ver, hacemos una pausa. Y regresamos Así es, para Rosa María. un tema Sí, que tenemos pendiente importante. hace días. Muy importante. Vamos a hablar de los niños. De los niños en situación de abandono en el Perú. Y de cómo se han complicado las cosas y se pueden complicar más. Vamos con eso. Así es, Rosa María. Permíteme primero mencionar y dar la bienvenida a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales de derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra página web palestraeditores.com y también
creo que nos olvidamos al inicio, el servicio social del director y supervisor. CESDIS invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, por favor, ingrese usted a la página web www.cesdi.org.pe. CESDIS está invitando a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Así es, nos vamos, Rosa María. Hay algunas preguntas, como lo del señor, eh, el señor Vicente Tiburcio, comandante general de la policía que ha sido retirado. Todo eso después de la pausa, Rosa María. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas y otros servicios. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información, página web asbcontable.com. Rosa María, adelante, por favor. Nos habíamos olvidado de un aviso. El Servicio Social del Director y Supervisión, CESDIS, invita a todos sus asociados al proceso de elecciones 2022. Para mayor información, ingrese a www.cesdis.org.pe. Mil disculpas, pero tenemos 10 avisos, chiquitos, pero tenemos 10, pues son muchos. Muchas gracias a CESDIS por estar acá y por avisar a través de nosotros a sus asociados. Y bueno, vamos con nuestro tema de hoy. Hay una enorme preocupación por la situación de los niños que están, algunos, sí, en estado de abandono, material, moral, físico, otros en riesgo de estarlo. ¿Por qué? Hace unos 10 días, no este domingo, sino el anterior, Frecuencia Latina emitió un reportaje muy preocupante. ¿Qué ha pasado? Un grupo de niños no pueden ser colocados en los lugares donde tienen que estar. Y han sido colocados en clínicas de rehabilitación o casas de rehabilitación donde conviven con personas que están rehabilitándose de una situación de adicción a las drogas. No es pues el mejor ambiente para que un niño esté, para que un niño crezca, para que un niño se desarrolle. Esto ha sido denunciado, se urge y se está haciendo al Ministerio de la Mujer un proceso de reestructuración. Pero para hablar de esto, vamos a estar en este instante con la señora Matilde Coveñas, Defensoría del Pueblo, para que nos explique un poco qué están haciendo desde el Estado, pero también desde la Defensoría para acompañar este proceso. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Quería que en primer término explique a la audiencia la gravedad de la situación y a qué se debe. En su comunicado ustedes dicen, esto ya venía antes de la pandemia, pero también la pandemia tenía un impacto. Cuéntenos un poco el estado de la cuestión. Muy buenos días, Rosa María, y a todo tu público oyente. Muchas gracias por el interés de presentar este grave problema que afecta los derechos de la niñez y adolescencia, pero sobre todo afecta su derecho a vivir en una familia porque están en una situación de riesgo, ¿no?, de perder los cuidados parentales o ya están sin cuidados parentales, lo que antes se conocía como una situación de abandono. Efectivamente, como lo has mencionado, esto no es un problema actual, es un problema desde hace muchos años. La Defensoría del Pueblo tiene 2 informes que abordan la situación de abandono de estos niños, que se debe a múltiples causas, ¿no? Es un problema complejo, multidimensional y que exige que el Estado ponga como prioridad
la protección de la niñez y adolescencia, pero sobre todo de aquella que está en mayor situación de vulnerabilidad, como aquella que pudiera estar en abandono o sin cuidados parentales, ¿no? Y esto se ha agravado con la pandemia. Por supuesto, la pandemia ha tenido personal del Estado que ha cumplido su servicio. No podemos decir de que no ha cumplido, pero también es cierto que hay que reconocer que hay falencias, como por ejemplo que los niños no retornaron a la escuela prontamente. Siempre las políticas que se dictaron durante el contexto de la pandemia eran sin enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia. O sea, dictábamos para la tercera parte de la población nacional medidas sin enfoque de derechos de la niñez, y la Defensoría lo dijo también en múltiples comunicados de que todas las medidas que se adoptaran para no poder atender la pandemia, para poder luchar con este virus mortal, también tenían que tener en cuenta a los niños, especialmente a los de mayor vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado? Que al no estar los niños como prioridad de la gestión de ningún gobierno, ¿no? Entonces los servicios han ido decayendo. Esto ha originado, por ejemplo, que vayan niños a un centro donde hay adultos que además están rehabilitando de adicciones, como he señalado. Esto ha llevado también a que no haya centros de atención de emergencia, por ejemplo, centros de acogida residencial, y que se haya encontrado niños en una oficina administrativa. También ha llevado a que se pueda no dar acogimiento a niños en albergues o centros de acogida residencial que no están acreditados. Entonces, ha habido todo un descuido, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Estado, un descuido en la atención de los servicios que implican la atención de la niñez sin cuidados parentales o en abandono, que ahora no exige que se ponga en la agenda de gobierno, que se ponga en la agenda pública y que sea un tema prioritario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector sobre la materia, ¿no? Y aquí no solamente estamos hablando de centros de atención residencial, implica también otros servicios del Estado, del propio Ministerio de la Mujer, pero también de otras entidades públicas, del Ministerio de la Mujer, por ejemplo, las unidades de protección especial, que son las que evalúan la situación sociofamiliar de un niño para dictarle una medida de protección, ¿no? Como por ejemplo, y en el último caso, que debe ser un acogimiento residencial, porque el niño no puede estar con sus padres o no hay una familia que lo pueda acoger. Entonces, Ahora, cuando doctora, toman esa medida es terrible, ¿no? claro, para tener una idea del tamaño del problema, considerando además que una nota periodística que todavía no tiene corroboración, pero es una nota que salía del Vaticano, el Perú es el país con más huérfanos por la pandemia, con más muertos por población, pero con más huérfanos. 80.000 niños quedaron huérfanos durante la pandemia. Esta es una cifra que de hecho tiene que impactar de alguna manera en los servicios. No es que todos los niños queden en situación de no tener cuidados parentales, ojo, pero sí algunos lo padecerán, este problema adicional a la pérdida de sus padres. Entonces, para tener una idea del tamaño del problema, ¿cuántos niños necesitan algún servicio que implique estar bajo el cuidado de alguna organización pública o privada, fuera de los padres? ¿Cuántos niños? ¿Cuál es la demanda hoy? No tenemos la cifra exacta de cuántos niños tengan que ir a un centro de acogida residencial, ¿no? Porque muy bien lo ha señalado, no todos los niños, y hablando solamente de los niños en orfandad, tendrían que ir a un albergue o centro de acogida. Esa es la última medida, porque lo primero que se debe garantizar es que los niños y las niñas ejerzan su derecho a vivir en una familia. Entonces se tienen que agotar todas las acciones para, ¿no?, que el niño se quede con su familia extensa, por ejemplo, pero, si han perdido... digamos, no hay abuelitos, no hay tíos, no hay primos, no hay hermanos mayores, no hay quién. No hay un tercero, porque puede haber una familia acogedora, ¿no? Puede haber una familia acogedora. No habiendo, yo se lo planteo porque esa cifra es muy importante, porque para hacer una política pública, ¿no es cierto?, yo necesito... Por ejemplo, yo necesito atender a 50.000 niños en este estado. Yo necesito 50.000 camas. Necesito 50.000 camas ubicadas y ahí armo mi estrategia.
en familias de acogida, en centros residenciales, en instituciones privadas que quieren hacer este servicio y quieren colaborar con el Estado gratuitamente, en fin, más los hospitales, porque hay algunos niños que además necesitan atención hospitalaria. O sea, si no sé cuántos son, ¿cómo organizo mi trabajo? Exactamente, o sea, probablemente se necesiten servicios especializados que atiendan, evalúen a más de 80.000 niños que han caído en orfandad, además de otras situaciones de riesgo que pueden haber, de violencia, de explotación, no, de deserción escolar. De los que ya estaban antes de la pandemia. Exactamente, de los que ya antes estaban de la pandemia. Antes de la pandemia también había una cantidad de demanda superior a la oferta. Por ejemplo, INAVIF, ¿cuántos albergues tiene? Por poner un ejemplo, en Lima. INAVIF a nivel nacional tiene un poco más de 50 albergues, de 50 centros de acogido residencial, donde también en algunos casos no atienden a población adulta y en otros casos solamente a población niños. Pero aquí estamos hablando de los albergues o centros de acogida que forman parte del Estado. Pero claro, hay otros centros de acogida que son privados y que necesitan también ser supervisados por el Ministerio. Claro, una acreditación. Una acreditación. Hay también algunos que forman parte de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales. Entonces necesitamos una cantidad de servicios de calidad que puedan tener todo el personal no especializado. Pero el hecho de que un niño sea colocado en un centro de rehabilitación, los problemas, entiendo, son en Arequipa, Lima, Ica, indica claramente que los servicios que se ofrecen ya están saturados. Se necesitan más. Se necesitan más para, por ejemplo, medidas urgentes. Eso lo tiene que evaluar el propio Ministerio de la Mujer. Y precisamente ese es el inicio del proceso de reestructuración. Tener un diagnóstico de la situación, de la gravedad, o sea, de la necesidad. Claro, de la primera conclusión que podemos llegar es que ese diagnóstico todavía no existe. Es decir, el Ministerio y la Defensoría todavía no saben cuál es la oferta de servicio que tiene que planificar el Estado. Esa conclusión, doctora, ya de por sí es gravísima. Gravísima. O sea, no hay un diagnóstico actualizado después de la pandemia. Tú muy bien has señalado, y la Defensoría del Pueblo también ha señalado antes de la pandemia, ya en los años 2018-2019, situaciones parecidas a las que se han dado últimamente y que han sido reveladas en los medios de comunicación, ya se habían dado antes de la pandemia, y la Defensoría del Pueblo había intervenido y había exigido justamente la atención adecuada y de acuerdo a la ley en estos servicios, ¿no? Claro, lo que se hizo fue sancionar a los directivos y no es la solución. La solución es modificar el servicio para que atienda con calidad a los niños y garantice su derecho a vivir en una familia. Claro, las beneficencias también tienen, por ejemplo, la Beneficencia Pública de Lima tiene también servicios, ¿no? Y los servicios más importantes a veces en algunas localidades están en este tipo de asociaciones, que son públicas, ¿no es cierto?, que dependen de una municipalidad provincial por lo general. Y respecto de la calidad de los servicios, de las evaluaciones que ustedes han hecho, porque sí, o sea, puede haber el servicio, pero resulta que el servicio no atiende, por ejemplo, a niños con discapacidad, o el servicio no tiene ninguna posibilidad de hacer una segregación correcta de los niños. O sea, un chico de 16 años viviendo con niñas de 5 años, ¿no? Por ejemplo, o sea, la calidad de los servicios, ¿cómo se maneja esto? La calidad de los servicios siempre ha sido algo cuestionado. Antes que se modificara, ¿no?, la norma, se sacara una nueva norma, el decreto legislativo 1297 que regula la atención de la niñez sin cuidados parentales, ya la Defensoría del Pueblo en 2 informes anteriores había cuestionado la atención en el servicio, la calidad del servicio. Y además recibió opinión en el primer informe que sacó la Defensoría de los propios niños y niñas, de cómo se sentían, de cómo veían a su cuidador, de qué necesitaban, ¿no? Y lo primero que necesita un niño es amor, afecto, ternura, sentirse en familia cuando lo han acogido en un centro de
atención residencial, ¿no? Entonces ya nos mostraba falencias, el mismo servicio. El procedimiento en sí para evaluar un niño era una cosa que también necesitaba falencias, pero el servicio sí necesitaba financiamiento, por ejemplo, para contar con el personal multidisciplinario, necesitaba además otro tipo de servicios públicos, ¿no? Y además garantizar la salud y la educación de los niños y atender, lo que tú muy bien has señalado, sus necesidades diversas. Por ejemplo, un niño con discapacidad necesita una atención Claro. distinta a cualquier otro niño. Una niña, ¿no? De 3 años, por ejemplo, ¿no? O una niña, un bebé que necesita pañales es distinto que un adolescente o una adolescente que necesitará ¿no? Toallas higiénicas, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, lo mínimo de cosas materiales, pero necesita educación, necesita salud, necesita vivir en un ambiente en En este, familia. en este, Esas cosas no claro, había. claro. Ahora, el sector privado, y yo conozco la iglesia, por ejemplo, hace muchísimo con lo que puede, que no es mucho, pero hay hogares en el Perú que están recibiendo desde la iglesia justamente a las personas más enfermas, más discapacitadas, adultos y niños por separado. Conozco mucho la experiencia del hogar de las bienaventuranzas, por ejemplo. Y claro, llega un momento en que sin presupuesto no se hace nada. Y ellos viven de la divina providencia, igual que nosotros. Entonces, eh, ¿cómo ayudar? Hay gente de muy buena voluntad en el Perú que dice, esto no puede estar pasando. Si usted desde la Defensoría quisiera canalizar los esfuerzos de la sociedad a la atención de la infancia, ¿por dónde iría? ¿Cómo ayudar? Para hacer Lo algo primero concreto. Lo primero que hay que hacer, ¿no? Además de esta reestructuración que se está haciendo para tener un diagnóstico y un informe final de cómo va a ser, es que hay que cambiar de paradigma, Rosa María, aunque esto suene teoría, ¿no? Porque la iglesia, exactamente, tiene albergues, acogen adultos, ancianos, ¿no? Acogen a niños con discapacidad, a niñas y niños sin cuidados parentales, pero es dentro de su labor asistencial, de caridad, de generosidad, de solidaridad. Pero ese enfoque no es lo que ayuda finalmente a el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El enfoque que debe haber es un enfoque de derechos humanos, de respeto a sus derechos, de su reconocimiento, de su condición de sujetos de derechos y por supuesto de deberes también, ¿no? Pero principalmente de derechos. Y lo No, que no, tiene yo que entiendo hacerse... perfectamente la obligación del Estado, no la cuestiono, al contrario, me parece un escándalo, pero normalmente en el Perú, ante la ausencia del Estado y ante la situación desesperada, porque un niño no puede esperar, o sea, Exactamente, los niños no no puede pueden esperar. esperar al proceso, el niño va a seguir creciendo y va a seguir creciendo recibiendo lo poco o lo nada que se le da, entonces ese niño no puede esperar. Eh, y yo estoy de acuerdo con usted en que esto es un derecho y que el Estado tiene la obligación de asumir esto porque lamentablemente la sociedad no lo asume. Pero los procesos son lentos. Entonces, por ejemplo, doctora, hay familias que podrían recibir perfectamente a un niño, no en adopción, sino en acogida. Hay la ley ya está todo listo. Exactamente. ¿Ya? Y estas personas se... Las familias Exactamente. acogedoras, estás Estamos hablando hablando de una de un familia que trabajo. dice, no, yo no voy a adoptar a este niño, pero este niño se puede quedar conmigo hasta que su situación mejore, porque de repente sí tiene un padre o una madre, pero que está en una situación de pobreza tal que no lo puede criar ahora. Entonces, esa familia acogedora cría al niño un tiempo, le da un ambiente sano, el niño va al colegio, está cuidada su salud, etc. Ya, esas familias que les gustaría participar en estos programas no lo hacen porque los impedimentos burocráticos son brutales. Ahí Entonces, se tiene que hacer un trabajo fuerte para que este banco de familias acogedoras no pueda llegar a implementarse y tener un registro de familias acogedoras a nivel nacional. Para esto, el Ministerio de la Mujer tiene que articular a nivel intergubernamental con los gobiernos regionales y locales, trabajar con actores, ¿no? También de la sociedad civil, con la propia iglesia, si es necesario, porque la propia iglesia trabaja con sus padrinos y madrinas que ayudan también a muchos niños y niñas. Entonces es necesario que en esta reestructuración ese tema de las familias acogedoras se ponga también como una prioridad. sí, De porque modo, está probado, digamos, en la experiencia internacional,
que el niño institucionalizado, claro, se le ayuda, pero se le ayuda más si está en un ambiente familiar, aunque no sea propio. Exactamente. Por El eso se niño, habla del derecho a vivir en una familia. No podemos tener a los niños en una especie de cárceles, en claro, centros, ¿no? Donde están encerrados. Los propios niños y niñas dicen, yo no quiero estar en una cárcel. El acogimiento tiene que ser lo más parecido a una familia. El niño tiene que sentirse en familia, vivir en comunidad, tener a alguien que esté a su cargo, su cuidador o su cuidadora, pero que sea lo más parecido a una familia. Las familias acogedoras es una opción porque además te permite la norma, como muy bien ha señalado, de que si no hay acogimiento en su propia familia extensa, se pueda ir a una familia acogedora, un acogimiento por terceros y en algunos casos hay acogimiento profesionalizado cuando necesita, por ejemplo, la atención de un médico. Ya hay claro. personas también, ¿no? Que pueden inscribirse para eso. Solo en el último caso te vas a un centro de atención residencial, pero ya estamos viendo que estos centros, cuando envían a los niños, no reúnen las condiciones. O sea, el Estado está incumpliendo muchas normas acá, está vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia y es algo que se ha estado dejando pasar y que ahora exige, después de la pandemia o todavía en pandemia en la que estábamos, que los niños, que son la tercera parte de la población nacional, estén en la agenda de manera prioritaria. En la agenda estamos las mujeres de todas las edades, y eso está muy bien, pero en este país también hay otros problemas que se tienen que poner a la luz, ¿no? Ahora, Exigen servicios de calidad para los niños. este plan de reestructuración debería tener, digo yo, una agenda de muy corto plazo. Es decir, además de la de largo plazo, y de repente hay que construir más hogares, se necesita infraestructura, etcétera, pues va a demorar. Pero una salida es esta. Una salida es promover en una campaña hogares acogedores. Necesitamos 1.000 hogares a nivel nacional. Muy bien, son 1.000 niños, 1.000 hogares. Por un año, ¿ok? O por 2. Entonces, ese niño, claro, no está bien que un niño vaya cambiando de hogar, pero a veces no queda otra. Entonces, por 2 años, resuelves el problema de 1.000 niños en situación vulnerable que luego pueden regresar al hogar de la familia extensa porque su familia extensa ya solucionó su problema, ¿ok? Pero tiene que haber un liderazgo y una difusión profunda de cuáles son las condiciones, etcétera. Y yo creo que en todo el Perú, 1.000 familias que quieran acoger un niño encontramos, ¿ah? No es tan complicado. En todas partes del mundo funciona así, ¿ah? O sea, no solamente en el Perú. Por Y, supuesto, pero tal vez no se necesite incluso ni siquiera familias acogedoras. Lo que se necesita es personal que evalúe exactamente la situación del niño y que pueda darle el acompañamiento a la familia que ya tiene, ¿no? Para claro, evitar que se vaya a una familia acogedora. En el peor de los casos, ¿no? Y decimos se va a un centro de atención residencial y antes a una familia acogedora. Entonces necesitamos ese personal en ese servicio especializado que tenga ese cambio de paradigma y que permita garantizar su derecho a vivir en una ok, familia de los lo que niños. usted El nos dice, proceso es doctora, es corto. que, claro, usted cree que hay muchos niños que están en estos hogares hoy o en estos centros para drogadictos, o sea, en el lugar donde, cuando podrían haberse quedado con su familia extensa. Por Si es que hubieran supuesto, tenido si es que hubieran podrían. tenido una buena evaluación. Podrían haberse quedado con su familia extensa. Y aun cuando hayan decidido estar, ¿no? Otorgar un acogimiento con un tercero, se necesita un seguimiento, una evaluación para recuperar esto que es lo que he señalado, su familia nuevamente, regresar a su familia. No es que toda su vida se va a quedar con una familia acogedora. Habrá situaciones en que sí se tenga que quedar porque no hay forma de revertir la situación sociofamiliar, ¿no? Ya murieron sus padres más en esta pandemia, pero con un plan individualizado de cada niño, ¿no? Sí podría retornar a su familia. Entonces aquí nos damos cuenta del gran trabajo multidisciplinario que necesita fortalecerse en todos los servicios que atienden a los niños sin cuidados parentales. Por eso es que la Defensoría dice, esto tiene que llevar a un fortalecimiento del sistema de protección a la infancia, que va a ser a largo plazo, sí, pero hay medidas
primeras, ¿no? Preliminares que permitan ir solucionando el tema de las familias acogedoras, tener centros de acogida de urgencia, ¿no? En los casos en que se necesita a un niño llevarlo y no dejarlo en un pasadizo, por ejemplo, tener además articulación con los gobiernos regionales y locales, tener La además policía. La la policía es la policía. que normalmente rescata niños o los dejan en la comisaría, ¿no es cierto? Entonces, ese niño que está en la comisaría porque sus padres están agarrándose a cuchilladas, ¿no es cierto? ¿Qué hace con ese niño? Y a Se veces no es un niño, son necesita, tres niños, tres exactamente, hermanitos. y aquí, cuando hablaba del trabajo intersectorial, implica también capacitar al personal policial, porque el personal policial no sabe, no conoce que hay que llamar a una unidad de protección especial o hay que llamar a un juzgado de familia y deja al niño en la comisaría. Las niñas, por ejemplo, hemos atendido casos de niñas en situaciones de violencia donde el agresor ha sido su propio padre, donde la ha violado su propio padre. Entonces está en una situación de desprotección y hay que avisar inmediatamente a la autoridad administrativa, que puede ser la unidad de protección especial, o hay que avisar al juzgado de familia cuando no la hay. Eso no sabe la policía. Entonces, eso implica también fortalecer el servicio de otras entidades que atienden también este tipo de casos, ¿no? Fortalecer el servicio de la defensa pública que va a llevar también, va a asesorar, va a ser el abogado del niño o la niña. Implica fortalecer también a los jueces de familia, a las juezas de familia en los lugares donde no hay unidades de protección especial, porque son los que van a decidir por el ¿A dónde va? acogimiento familiar, a dónde va también. Claro. ¿A dónde va? Entonces hay todo un trabajo multidimensional, complejo que hay que hacer y que se ha estado dejando de lado, se ha estado dejando Y pasar dígame, a los pesar de los años. expedientes de cada niño, porque cada niño debería tener un expediente, ¿están en línea? No están en línea. De lo que conocemos, no están en línea. Esperamos que con todo esto se ha iniciado un proceso de reestructuración, hay un grupo de trabajo, se tiene plazo de 90 días para sacar su diagnóstico y su informe final, y en este trabajo la Defensoría del Pueblo, en su rol de defensa de los derechos del niño, también está evaluando algunos servicios. Estamos a nivel nacional en una supervisión a las 25 unidades de protección especial, estamos recabando información, estamos sistematizando la atención de nuestros casos, y ahí vamos a encontrar probablemente otros hallazgos más graves o algunos que se hayan solucionado, ¿no? Entonces estamos también contribuyendo con este grupo de trabajo para tener el diagnóstico actualizado de las necesidades, de las cosas Claro, positivas que porque, podrían haber, pero sobre todo las necesidades. o sea, ese niño que entra al sistema va a estar ahí si entra recién nacido durante 18 años. Entonces, su expediente en línea es importantísimo, importantísimo para saber su historia. Entonces, porque además hay un traslado normalmente de niños, lamentablemente del campo a la ciudad, mucho más que de la ciudad al campo. Y ese niño puede ser esclavizado, puede ser sometido a condiciones de servidumbre. Es decir, si no hay un registro claro de la trayectoria de ese niño, se pierde en el sistema y probablemente se pierde para siempre. Sus derechos quedan completamente vulnerados. Entonces, me parece que una de las cosas más importantes que tiene que haber son expedientes en línea para que cualquier autoridad los pueda consultar. Es decir, si dejan un niño en mi comisaría de 7 años, yo entro, veo su expediente y digo, no, bueno, este niño ya ha pasado por 3 hogares de acogida, su familia extensa lo ha maltratado 3 veces, no lo puedo mandar de regreso ahí. Pero si no tengo esa información, ¿cómo lo hago? El registro de datos, la gestión de los datos es algo primordial en toda la atención de los casos. Esto no existe, por ejemplo, ni siquiera en la atención de los casos de los niños víctimas de violencia, ¿no? No hay un registro que pueda decir, ¿no? Cuál ha sido el trabajo de la policía, el Ministerio Público, o por lo menos no hay a nivel nacional el juzgado de familia. Entonces, a veces no sabemos que ese mismo niño hace 10 meses también había sido violentado, ¿no? Y claro. Esto es en todas las situaciones por las que pueda atravesar un niño, ¿no? En la que puede estarse vulnerando sus derechos. Esto ha sido una recomendación tanto del Comité de los Derechos del Niño, y la Defensoría del Pueblo siempre ha apostado por ese adecuado registro de datos, gestión de datos que permita conocer la historia de los niños, pero también de las personas en general.
como por ejemplo de nosotros las mujeres también, porque muchas somos víctimas de feminicidio, pero antes ya habían situaciones de violencia que habían sido denunciadas y que nadie conocía porque no Claro, había interconexión de datos, pero ¿no? claro, pero los adultos no estamos, salvo que seamos interdictos, bajo el cuidado de nadie. En cambio, los niños están bajo el cuidado del Estado. Exactamente, con Entonces, mucha más hay razón, con con mucha más mucho más razón, con razón. mucha más exigencia, porque la niñez, ¿no? Y la adolescencia son de especial atención, son de atención prioritaria en cualquier estado que haya firmado la Además, miren, Convención sobre los Derechos del Niño. si el Ministerio de Educación puede tener el registro de notas de todos los niños del Perú de los últimos 100 años, porque lo tiene, no veo por qué no pueda tener el Ministerio de la Mujer un registro, ¿no es cierto?, un expediente por cada niño que entre en el sistema de protección. Tiene que tenerlo. De esa manera uno hace un seguimiento a lo largo de su vida. Eso va a implicar que este sistema del que tú hablas, del sistema de protección, pueda, ¿no? En el más corto plazo, adoptar las medidas mínimas, urgentes, para Claro, poder tener una atención de calidad, ¿no? Otra de las medidas urgentes, por ejemplo, es ahorita mismo, ¿no? Tener estos centros de acogida residencial de urgencia, donde no pueden claro. estar niños esperando en una comisaría o en un pasadizo administrativo. Se tienen que habilitar espacios, buscar, por ejemplo, si es que ya no hay, ¿no? Por ejemplo, en la vía panamericana ya no hay pacientes, y si hay algún espacio que reúna las condiciones donde podamos llevar a los niños con un presupuesto, ¿no? El adecuado para esta atención prioritaria mientras se le busca un centro de acogida residencial donde pueda ir, Claro. entonces tener que habilitarlo. Entonces hay medidas que esperamos que a partir de estas recomendaciones que ha dado la Defensoría del Pueblo y también del trabajo de este grupo se tengan que implementar al corto plazo. Pero para eso se necesita también voluntad política, Rosa María. Se necesita que nuestras autoridades, ¿no? Del más alto nivel, desde el presidente de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y el propio Ministerio de la Mujer esté acompañado por esa voluntad política del más alto nivel, de modo que la niñez y adolescencia esté en la agenda de gobierno, en la política de gobierno, en el plan de gobierno que se ha presentado en los últimos años. Este tema no está como de especial prioridad y debería estarse en un contexto donde después de la pandemia han quedado muchos niños en orfandad y muchos niños y niñas puedan estar, ¿no? Sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Matilde Cobeña por haber estado con nosotros, Ujú. representante de la Defensoría del Pueblo, encargada de todas las cuestiones de niñez, de infancia. Gracias por esta conversación que creo que es muy útil porque es un tema que dejamos pasar, pero que no hay que dejar pasar, sino de vez en cuando traerlo a la agenda, porque los hombres de mañana son los niños de hoy. Entonces, si Rosa no María, educamos a los niños, no hay forma. Sí, Abel. acá hay una pregunta que creo que es muy interesante para la doctora Coveñas. ¿Por qué los procesos de adopción son tan engorrosos? Hay familias que quieren adoptar niños, sobre todo en esta situación. Y la otra pregunta es, ¿el Estado apoya las aldeas infantiles? Hay dos preguntas, ¿no? La Sí. primera relacionada a los procesos de adopción es que estos tienen requisitos para justamente garantizar que la familia, ¿no? O la persona o las personas que van a luego a ser los cuidadores de estos niños, los padres adoptantes o la madre o padre adoptante, reúna todas las condiciones necesarias para garantizar su derecho a vivir en una familia. Esto también, si es que hay algún proceso que se alarga, ¿no? Debería comunicarse inmediatamente para solucionarlo en virtud del interés superior del niño. Generalmente los procesos de adopción, algunos van a la vía judicial, ¿no? Y aquí es donde se alarga mucho por la carga procesal. Hemos tomado conocimiento de un par de casos donde el niño ya está para ser declarado en abandono, por decirlo, ¿no? O en desprotección, de modo que pueda pasar a una familia que lo adopte y sin embargo esto no pasa. Esto no pasa. Entonces, hay múltiples causas también que alargan estos procesos de adopción. Y en el caso de las aldeas infantiles, entiendo que estamos hablando de una organización no gubernamental que tiene centros de acogida residencial y que también, ¿no? Dan acogimiento
por terceros a estos niños. Si hubiera, ¿no?, el espacio adecuado, con las condiciones adecuadas, por supuesto que se podrían enviar a los niños allá, y por supuesto si estos centros de acogida residencial, que entiendo que sí lo tiene Aldeas Infantiles, ¿no?, está acreditado, reúne, ¿no?, las calidades de un servicio con condiciones, podrían Claro, otorgar ese acogimiento, ¿no? el problema es que están full, ese es lo que pasa. Ese es el problema, ya no hay espacio, como se No hay dice. espacio. Lamentablemente es tan horrible utilizar ese término porque los niños no son un objeto donde tengamos que Claro. buscarle un espacio. Los niños son sujetos donde tenemos que buscarles un ambiente donde vivan en familia, donde puedan crecer con bienestar y desarrollarse, ¿no?, con pleno ejercicio de todos sus derechos. Además de vivir en familia, hay que ver por su salud, por su educación, sus necesidades básicas, ¿no?, sus necesidades especiales, dependiendo de las condiciones de ese niño o de esa niña. Usted sabe que para el Estado peruano muchas veces los niños son invisibles, ¿no? Hay que ver lo Ha que hubo estado que... invisibilizado. La O sea, problemática de la niñez y adolescencia es una mire, problemática que se hubo invisibiliza. y se invisibilizó más en la pandemia, porque aquí, y acá a todo el mundo le consta, hemos peleado para que a los niños autistas se les deje salir, pero una pelea feroz, porque nadie nos entendía, o para que a los niños en general se les deje salir a jugar, ¿no? 1 hora al día, o sea, el perro tenía más tiempo que los niños, o sea, es una cosa de locos. Entonces, al final, creo que hemos logrado el objetivo, pero ha sido con mucha pelea, porque como reitero, los niños son invisibles y la gente en el Estado cree que alguien puede tener a un niño metido dentro de una casa, dentro de un departamento de, qué sé yo, un espacio de 50 metros cuadrados durante 2 años sin que salga. Es absurdo creer eso, pero lamentablemente así ha sido. ¿Sabes cuál Lamentablemente. es el gran problema, Rosa María? Es que también somos una sociedad sin una cultura de respeto de los derechos de la niñez y adolescencia. Invisibilizamos a los niños porque no reconocemos sus derechos, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en el Estado mismo, que es el principal garante de los derechos de la niñez y adolescencia. Pues al no reconocer sus derechos, creemos que no tenemos que ocuparnos de ellos, ¿no? O si nos ocupamos, los ocupamos con una mirada asistencial o con una mirada de objeto, pero sin reconocer ellos el sujeto que son, la titularidad que ellos tienen como sujetos de derechos. Y eso es muy lamentable, que ha llevado, además de todas las cosas que has mencionado y que la Defensoría del Pueblo también ha exigido, a que, por ejemplo, seamos uno de los últimos países en que los niños y las niñas han retornado a la escuela, ¿no? Tan olvidado ha estado ese tema que hemos sido uno de los últimos países, y el impacto que va a haber en la educación de los niños y las niñas es terrible. Es terrible y lo vamos a ver en algunos años. Igual, el impacto que ya están teniendo ahorita los niños que han caído en orfandad, los niños sin cuidados parentales por otras razones distintas a de la orfandad, como por ejemplo la violencia por sus propios padres, ¿no? Es también muy perjudicial y vulneratoria de sus derechos. Esperamos desde la Defensoría que con nuestro trabajo y el trabajo también de ustedes, de los medios de comunicación, tuyo, de la sociedad civil, de personas comprometidas en este tema, podamos poner en la agenda pública como un tema prioritario la atención de la niñez y adolescencia. Es un deber de todos. Los niños y las niñas tienen derecho a la protección especial y nosotros, el Estado, la familia y la comunidad, tenemos ese deber de protección especial para con ellos y con ellas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta mañana. Abel, dije que corto Muchas porque no me da gracias. la voz. Sí, sí. Así es, Rosa María, le agradecemos a la doctora Coveñas la gentileza y le pedimos las disculpas del caso porque ella estuvo programada para el lunes y le hicimos variar la agenda, pero gracias, La doctora voz, Coveñas. la voz, la Sí. voz. La Y Rosa garganta. María, nos vamos. Y solamente permíteme contarles, porque han estado preguntando algunos por la vacuna. Yo el día de ayer me he puesto la 4ª dosis. No fiebre, no dolor de cabeza, no malestar, solamente un poco de sueño, que hoy día me quedé un poco dormido. Nada más. He Pero llegado el sueño es volando a la... rico, el sueño es rico. Sí, sí, sí. Finalmente, es verdad, y además la enfermedad del COVID da sueño también. O sea, Sí. a mí es algo que es difícil de entender por qué estás quedándote dormido por todas partes, pero
yo he tratado de ver programas de esos de televisión de acción y me quedaba dormida. O sea, yo no puedo creer que estoy viendo las carreras de Fórmula 1 y me quedo dormida. O sea, esto tiene cualquier cantidad de acción. Pero así es el COVID, te da mucho sueño. Y ahorita les digo, con varios que he conversado que estamos teniendo COVID a la vez, sueño y dolor de garganta. Eso es lo principal. Pero chupen raspadilla, o sea, sin el jarabe, ¿no? O sea, muelan el hielo, muelan con un secador, lo muelen bien, lo ponen en un vasito y se lo van tomando con cucharita y de verdad que alivia un montón. Más un spray de medicado, pues, ¿no? Con esas dos cositas, mejora. Así es. Ahora, pónganse la vacuna, por favor, pónganse la vacuna. También, no les va a pasar nada. Nada. Ahora, como les digo, yo ya no sé cuándo me la tengo que poner, porque si me dio en febrero y me dio en mayo, tengo anticuerpos, pero hasta para regalar. ¿Cuándo me pongo la vacuna, señor ministro? ¿Por qué no nos cuenta lo que nos estamos enfermando? ¿Qué hacer? No soy la única, somos miles. Pero en fin. Así es. Abel, cuídate, Rosa María. Nos vemos hasta mañana. Espero que hoy día tenga buenas noticias y que mi prueba molecular salga ya negativa. Ayer la antígena salió positiva, así que todavía estoy fregada, pero tengo la esperanza de que ya hoy día, que son 10 días, salga negativa. Tengo la esperanza. Sí. Ya, mañana me la sacan ahorita, o ahora en la noche o mañana, porque son más de 24 horas que tienes que esperar para que esté. Listo. Muy bien, cuídate, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.